llegó el momento del análisis con nuestro Raúl Sor. Raúl, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola Alicia, ¿qué tal? Todo bien, Raúl. Queremos hablar contigo respecto del otro tema que anunciábamos al inicio, estas elecciones que hubo en Polonia, que nos habla de lo que está pasando en Europa respecto del avance de la derecha en el país, que ya lo veníamos viendo desde hace hartas elecciones y ahora la vemos en Polonia. Exacto, de la extrema derecha, porque digamos, esta es una nueva derecha y es una derecha, bueno, en el caso de Polonia, que podríamos definir como trumpista, es decir, partidaria de Donald Trump y que fue auspiciada por Estados Unidos, auspiciada en algo bastante insólito, porque Nawrocki, que fue quien ganó las elecciones, Karel Nawrocki, es el elemento de la extrema derecha del partido, digamos, tradicional, católico, conservador, que gana estas elecciones, fue recibido en el Salón Oval de la Casa Blanca, cosa que en general la Casa Blanca no hace, con una sana política en el pasado de no interferir en las elecciones nacionales, de no mostrar alguna simpatía, porque también el candidato, digamos, el primer ministro, Donald Tusk, es muy próximo a Estados Unidos, es un liberal y tiene excelentes relaciones. De manera que haber hecho este gesto especial con Nawrocki es algo realmente insólito. Bueno, fue una apuesta que la Casa Blanca de Donald Trump ganó porque él, por un 1%, logró imponerse, y da lo mismo, el que gana por un voto gana, y él reafirma lo que tú señalabas al comienzo, esta tendencia de auge de la extrema derecha en todo el continente europeo, en Portugal, han crecido en España, aunque no llegaron al gobierno como esperaban, han crecido en Francia, han crecido enormemente en Alemania. Alternativa para Alemania es la segunda fuerza política electoral hoy día en Alemania y en una serie de otros países. Y bueno, lo último que sabemos es que cayó el gobierno en Holanda porque justamente las fuerzas de extrema derecha, que tienen todos un común denominador, y uno de los comunes, tienen más de un punto en común, pero el más fuerte es la política antimigratoria. Y justamente en Polonia es muy fuerte la postura de Nawrocki contra la inmigración, y eso, al parecer, al igual que para Trump, le ha dado los frutos suficientes como para llegar a la presidencia. Hay que decir que en todo caso, Polonia, el presidente tiene un rol, no voy a decir protocolar, porque tiene un derecho a veto sobre todas las legislaciones. Él puede vetar cualquier propuesta parlamentaria y esto le va a complicar mucho la vida al gobierno, y hay muchos que ya sugieren que a lo mejor en Polonia pueden haber elecciones anticipadas. Raúl, te quiero invitar a que precisamente veamos un informe de cómo fue esta reñida votación y para ponerle cara entonces al nuevo presidente de Polonia. Veamos el informe de Antonia Galilea. Tras una reñida votación, este domingo Polonia eligió a su nuevo presidente. El candidato de extrema derecha, Karol Nawrocki, fue el vencedor con un 50,9% de los votos. Apoyado por el partido populista de derecha, Ley y Justicia, el político superó con diferencia mínima al alcalde liberal de Varsovia, Rafał Trzaskowski, que durante mucho tiempo fue el favorito de las encuestas. Karol es una cara nueva en la política polaca. El historiador y exboxeador llegó al poder tras una campaña en la cual publicó videos de él sobre un ring de boxeo y defendió sus peleas con barras bravas de fútbol. Se opone al aborto, a la migración y a los derechos de la comunidad LGBT. Ganaremos y salvaremos a Polonia. No permitiremos que el poder de Donald Tusk lo oscurezca. Es un monopolio del poder.
un poder maligno, al que no le importa el dinero público. Es un gobierno que nos arrebata nuestros grandes sueños y nos roba nuestras aspiraciones. La victoria del candidato nacionalista supone una fuerte oposición al gobierno liberal polaco, liderado por el primer ministro Donald Tusk. Aunque el rol presidencial es principalmente protocolario, tiene poder de veto sobre la legislación. El gobierno no tiene los 3/5 de los escaños necesarios para anular un veto presidencial. Por esto, y ante la inminente obstaculización de su agenda, Tusk convocó a una moción de confianza parlamentaria el próximo 11 de junio para demostrar que su coalición se mantiene firme. La realidad política es nueva, porque tendremos un nuevo presidente, pero la Constitución polaca no ha cambiado, nuestro compromiso no ha cambiado y las expectativas de los ciudadanos no han cambiado. En Polonia, el gobierno gobierna, lo cual es un gran deber, un gran honor, y aunque sintamos que puede ser más difícil de lo que algunos pensábamos, estamos aquí para las cosas difíciles, no para las fáciles. También, la elección del candidato conservador significa un distanciamiento de la comunidad europea. El político rechaza el pacto migratorio de la Unión Europea y la integración de Ucrania en la organización y también en la OTAN. Esto en un escenario complejo considerando que Polonia ha acogido a más de 1 millón de refugiados del país fronterizo. Confiamos en que las reformas iniciadas por el gobierno polaco se prosigan y continúen. En lo que respecta a la comunicación a toda la población de la UE, jóvenes y no jóvenes, sobre los valores de la Unión Europea, es algo que trabajamos activamente. Paralelamente, el mandatario que defiende la familia tradicional y la identidad cristiana ha priorizado la alianza estratégica con Estados Unidos y ha mostrado cercanía a Trump, incluso viajando a la oficina oval en medio de su campaña electoral. Bueno, ahí veíamos entonces lo que tú ya nos decías después respecto de esta cercanía con Donald Trump. Los felicitó también en las redes sociales. ¿Qué es lo que implica esta relación estrecha entre Donald Trump y el nuevo presidente de Polonia? Bueno, yo creo que los dos tienen, digamos, la misma visión nacionalista y un poco lo que está diciendo Nawrocki es Polonia primero. Es decir, o hasta cierto punto podría tener una consigna como MAGA, Make America Great Again, es volver a una Polonia fuerte, una Polonia autónoma, independiente. Polonia tiene una historia muy compleja, fue invadida por los nazis, fue invadida por la Unión Soviética, le costó mucho salir adelante como una nación independiente. Y en parte hoy día lo que se manifiesta en este nacionalismo polaco es, que es lo que le ha dado la victoria a Nawrocki, es esta voluntad de autonomizarse y si bien tienen una relación muy estrecha con Estados Unidos, comparten esta idea de un nacionalismo bastante básico y que en algunos casos, por ejemplo, y uno de los temores que existe en Polonia, es que qué va a pasar con el Poder Judicial. Cuando estuvo, digamos, en los gobiernos anteriores de la extrema derecha, hubo un intento por nombrar jueces adictos o cercanos al gobierno y se generó una reforma judicial que facilitó el control por parte del gobierno del Poder Judicial, algo que se ha visto en la mayoría de los países donde estos nacionalistas, lo digo entre comillas, han logrado la victoria nacional populista, se les dice en algunas partes, y que en Polonia uno de los grandes temores es que se debilite al Poder Judicial, que ha jugado un papel muy importante, sobre todo de cara a una serie de reformas sociales, como se señalaba en la nota, por ejemplo, en el tema del feminismo, han habido una serie de medidas muy conservadoras, el tema del aborto, que es un país que tiene dos almas, digamos, un alma muy católica, muy conservadora, muy tradicional, pero también un país que tiene una gran migración externa. Muchos polacos
han ido, y que hay una vocación, o un porcentaje importante de la población polaca es partidario de ingresar, de tener un rol más protagónico en la Unión Europea e integrarse mejor a la Unión Europea, versus esta postura nacionalista que dice, sí, la Unión Europea está bien, pero hasta ahí nomás, que es lo mismo que vimos en Gran Bretaña, digamos, con el Brexit. Es decir, es una tendencia que existe en la mayoría de los países europeos, y que, como señalábamos, en Holanda cayó el gobierno justamente por el tema migratorio, y la extrema derecha holandesa tiene reivindicaciones muy similares a la extrema derecha polaca. Bueno, de hecho en Países Bajos tuvo que renunciar el primer ministro debido a que esta coalición se cae, porque se retira el partido de extrema derecha, que era el que tenía mayor fuerza. Volvemos entonces al tema de la migración, pero también a la batalla cultural también, que también se da en estos países, donde parece ser que el voto de los jóvenes es bien importante y que está sumando apoyos en la extrema derecha. Jóvenes y hombres. Hombres, sí. Exactamente. O sea, ahí hay un fenómeno, y es un fenómeno bastante generalizado. Se da en Estados Unidos, se ha dado en Alemania. Es decir, este es un fenómeno que trasciende fronteras y que se está dando en muchos países. Y hay un sentimiento de... Lo han llamado la ley del gran reemplazo. Es decir, llegan todos estos inmigrantes, digamos, estoy hablando desde la visión xenófoba de estos jóvenes, y dicen, bueno, a ellos les dan todo. Ellos pueden conseguir una casa, un departamento municipal, y nosotros tenemos que estar en listas de espera, que no terminan nunca, lo cual no es necesariamente cierto, pero esa es la percepción. Y a todos estos extranjeros les dan, digamos, que no han contribuido a crear la riqueza del país, tampoco estos jóvenes han contribuido tanto, pero esa es la percepción. Nosotros, a este movimiento en Estados Unidos lo llamaron nativista, el nativismo, es decir, los nativos. Nosotros somos los verdaderos habitantes de esta nación. Los inmigrantes, está bien, si han estado 3, 4 generaciones, también se pueden incorporar, pero, digamos, los latinos, toda la migración reciente, lo único que hace es dañarnos, bajan los estándares educacionales y reciben beneficios que no se justifican, y eso ha sido un caldo cultivo muy, digamos, favorable para estos movimientos de ultraderecha. Ahora, estos movimientos también hablan del fracaso de los partidos tradicionales, y hemos visto un retroceso importante de la socialdemocracia. Solo España tiene un gobierno progresista en Europa. Así es. Hay un retroceso notorio de la socialdemocracia. Bueno, también en Gran Bretaña está gobernando la socialdemocracia. Sí, pero no es parte de la Unión Europea. Por eso no lo tiene claro. Sí. Pero claro, el laborismo, eso es por definición socialdemócrata. Pero sí, en la Unión Europea es una situación bastante concreta, y en cierta medida el problema es que la socialdemocracia ha agotado ciertas promesas, ciertos programas, y lo más importante quizás es el cambio profundo en las modalidades de trabajo, de empleo, en los cuales, digamos, la socialdemocracia nació como una expresión del movimiento obrero, luchando muy mano a mano con los sindicatos, y así logró fortalecerse, y su programa es un programa de reforma, de mayor justicia social, de equidad relativa, pero de mayor equidad. Y en la medida que los sindicatos y la base fabril, las fábricas, en los distintos países se ha ido reduciendo, y se han generado nuevas formas de trabajo desde los hogares, digamos, nuevas tecnologías, esto ha ido mermando la fuerza de la socialdemocracia, y también de los partidos comunistas europeos, que en algún momento, como en Francia e Italia, tenían 15, 20% del electorado, y hoy día están reducidos en Francia a 2 puntos, 3 puntos, y también en Italia no son la sombra de lo que fueron. Ahora, ¿qué pasa cuando la ultraderecha llega al poder? Porque hemos visto que si bien avanzan, tienen un poder importante en el voto, cuesta que
puedan formar gobiernos, se les hace cordones sanitarios, por ejemplo, en algunos países. Y acá, por ejemplo, en Polonia ya lo decíamos, es el presidente, pero también hay un primer ministro. En Países Bajos llegan al gobierno, pero se desarma cuando no logran una coalición. Bueno, en algunos países le ha funcionado bien. En Italia, por ejemplo, sí. La señora Meloni ha tenido un gobierno bastante exitoso y ha logrado imponerse, cosa que inicialmente hubo muchas dudas de cómo se iba a relacionar con la Unión Europea y con Estados Unidos, y en general el trumpismo ha sido un impulso, un apoyo, un respaldo importante para estas fuerzas de ultraderecha, y el caso más notorio es Polonia. Ahora, ¿qué pasa con la Unión Europea y los desafíos que tiene, principalmente con Ucrania? ¿Se debilita la Unión Europea con este avance de la ultraderecha? Bueno, Nawrocki ha dicho que él va a seguir apoyando a Ucrania, pero allí hay un problema, digamos, Polonia y Ucrania han tenido fricciones en el pasado y no es claro cómo va a avanzar esta situación. Ciertamente debe ser algo muy preocupante para los ucranianos. Probablemente ellos preferían que Donald Tusk fuese el vencedor y que se mantuvieran las cosas como estaban. Habrá que ver, hasta ahora Nawrocki ha dicho yo voy a seguir apoyando a Ucrania, pero, y ha puesto un signo de interrogación, hay muchos refugiados ucranianos residiendo en Polonia, eso habrá que ver qué ocurre con ello, y Polonia venía generando o poniendo una serie de condiciones, porque Polonia es el recipiente más importante de la ayuda occidental. Mucho de lo que llega para Ucrania pasa por Polonia, de manera que si Polonia comienza a poner condiciones o a dificultar, esto podría debilitar mucho al gobierno ucraniano. Que hemos visto también en las últimas semanas ha lanzado ataques importantes a Rusia, pero que Rusia ya prometió que va a responder, según lo que le dijo Vladimir Putin a Donald Trump. Sí, bueno, el ataque a Rusia fue un ataque no tan devastador, aunque fue muy importante desde el punto de vista militar y causó daño, pero es un ataque de un enorme valor psicológico y que ha tenido un impacto, ha resonado en el mundo entero y en cierta medida avergonzó, humilló, sí, se habla de eso, a Rusia. Y sin duda, es decir, esta superpotencia con sus satélites, sus cohetes intercontinentales, frente a un país, en términos militares, muy inferior, es atacada en sus principales bases y algún porcentaje de su capacidad estratégica es destruida por Ucrania. Bueno, es un tema muy serio. Después vino el incidente del intento de voladura del puente de Crimea, que une a Rusia con Crimea, y aunque han dicho que ya el puente está plenamente restaurado y que no sufrió mayores daños, pero son dos golpes muy significativos desde el punto de vista psicológico. Y sabemos que en las guerras los golpes psicológicos a veces son tan o más importantes que los golpes militares. Raúl Sor, muchas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Nos vemos el otro miércoles. Sin falta. Chao. Y nosotros llegamos al final de Conexión Global Prime. Ya si quieren volver a ver este episodio lo pueden ver en nuestra página de YouTube de CNN Chile. Nuestro equipo digital ya está subiendo entonces este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Sigan en Conexión Global Prime en CNN Chile.